Buenas tardes. Vamos a orar. Señor Dios y Padre misericordioso, agradecemos este tiempo que nos das, el poder abrir tu palabra, escucharla y atender a tu voz. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces cuando hay temas difíciles, cuando hay temas que nos confrontan a nosotros, a veces es difícil aceptarlo por nuestra carne. Por eso necesitamos de tu Santo Espíritu abriendo nuestro corazón y haciéndonos entender la verdad de las cosas. Guíanos en esta tarde, ayúdanos a entender a Santiago y ayúdanos para que podamos darte honra, gloria y alabanza a ti. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Continuamos hoy viendo la epístola de Santiago. El día de hoy vamos a leer Santiago capítulo 1 a partir del versículo 9. Santiago 1 del 9 al 11 presenta uno de los contrastes más profundos sobre la pobreza y la riqueza. Y es interesante iniciar el año hablando de este tema, tocando la parte financiera. De verdad que es providencia de Dios, uno no lo prepara. Pero así es el Señor y todo lo que dice en su palabra es para el consejo de nosotros. Definitivamente creo que porque Dios hace todas las cosas. Por lo tanto, debemos hoy escuchar este sermón y estar atentos a la voz de Dios. No escuchar lo que nuestros corazones muchas veces piensan sobre esto, sino atender a lo que Dios quiere hablarnos. Creo que Dios sabe por qué hace las cosas y es interesante luego de que nos ha hablado Santiago sobre el gozo en medio de las pruebas, que nos incentiva a pedir a Dios en oración a crecer en madurez. Luego de todo este proceso, en el primer punto que Él desea desarrollar es la pobreza y la riqueza. Eso debe llamarnos profundamente la atención. Recuerden lo que acabamos de ver hace poco. En el primer versículo entendimos cuál es la base sobre la que Santiago está fundamentando todo, y es Cristo es Señor Salvador, ¿verdad? Luego de eso, Él nos confronta con el tema de las pruebas. Nos lleva a entender que las pruebas deben producir un gozo y que es algo conflictivo, ¿verdad? Porque en medio de las pruebas, cuando estamos teniendo dificultades, cuando sentimos que todo está en oscuridad y en tinieblas, Santiago nos dice, gócense, alégrense en ese tiempo, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes tener madurez espiritual. Dios necesita probar al creyente. Por lo tanto, las pruebas son parte de la vida del creyente. Y luego de desarrollar este tema de las pruebas, de plantearnos como esta introducción, el primer punto que toca Santiago es la pobreza y la riqueza. Pero creo que probablemente otros hubieran pensado que tal vez habían otras cosas más importantes que hablar, pero definitivamente por algo la palabra de Dios y por algo el Señor decidió utilizar a Santiago, y el primer punto que quiso tocar Santiago es sobre la pobreza y la riqueza. Santiago recuerda que las riquezas son pasajeras, mientras que la dignidad espiritual en Cristo tiene un valor eterno. Las posesiones se desvanecen como vapor, pero la gracia de Dios permanece firme y sólida para siempre. Cuando una persona se acerca al Señor por primera vez, su corazón es sacudido por la emoción de ese encuentro con Dios. Yo siempre lo describo para mí, es como que el Señor me hubiera abierto la mente, hubiera entrado en lo más profundo y me hubiera hecho comprender algo tan maravilloso como la obra redentora de Cristo. Y cada vez que uno experimenta eso, al comprender algo de Dios, es como que eso se vuelve a ampliar.
Pero también es importante notar que muchas veces esa primera vez que vimos la gracia de Dios se vuelve algo monótono y tiende a veces a perder el sentido de importancia. A veces la visión empieza a nublarse, es decir, hemos perdido de mirada la gracia redentora de Cristo. Las maravillas del Evangelio comienzan a parecer rutinarias. Lo que antes nos conmovía profundamente puede llegar a volverse común. Las cosas eternas disminuyen, mientras las cosas temporales, que nunca deberían ocupar el primer lugar, empiezan a reclamar nuestro trono en el corazón. Por eso vale la pena detenerse y hacer preguntas esenciales. ¿Qué ocupa el primer lugar de su vida? Y de nuevo, yo sé que muchas veces, probablemente cuando se pregunta esto en la iglesia, muchos automáticamente van a decir Dios. Pero cuando hay honestidad en el corazón, realmente usted a solas, sin que nadie lo vea, sin que tenga que ver a su hermano a ver qué podría responder él o no, sino en su corazón, ¿qué es el primer lugar en su vida? ¿Cuál es el motivo que usted tiene para jactarse? Si usted pensara, ¿qué es lo que usted dice? Me enorgullece eso de mí. ¿Qué produce ese verdadero orgullo en usted? ¿Qué cosas te hacen decir, así quiero que sea mi vida? ¿Dónde usted busca la satisfacción más profunda? Y la última pregunta es, ¿lo que es valioso para usted es valioso para Dios? Santiago, de una manera atenta, paciente y amorosa, hace una pausa en medio de las pruebas de sus lectores. Recordemos, estamos hablando de esos lectores que están en una diáspora, están siendo perseguidos en luchas, pérdidas, incertidumbres, para recordarles lo que es realmente fundamental. Y esa es la preocupación verdadera de Santiago. Él declara que el hermano de humilde condición, es decir, el creyente pobre, debe gloriarse en la exaltación que ha recibido de Cristo. Y antes de explicar esto, es importante reconocer el contexto en el que vivimos. Nosotros habitamos en una cultura marcada por el materialismo, por la búsqueda constante de placer y una profunda falta de conciencia de lo eterno. Aún dentro de los creyentes, si usted se hace la pregunta, ¿cuántas veces al día usted ha pensado en la eternidad? ¿Cuántas veces usted recuerda que Cristo viene pronto? Probablemente muy pocas. Probablemente ha durado semanas o meses en recordar eso. O probablemente solo lo hace cuando viene el domingo y le hacen recordar esto. Vivimos en una cultura que adora lo material, que se guía por lo inmediato, lo tangible, y ha perdido de vista la eternidad. Porque para nosotros es más importante lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que podemos sentir. En ese sistema de valores, el pobre no tiene nada que ser admirable. Sus carencias no impresionan a nadie. Y si el objetivo de la vida es acumular y disfrutar de las cosas en este mundo, entonces el pobre siempre pierde. Sin embargo, es importante saber esto: nadie puede existir en este ambiente sin ser afectado por él. Es decir, usted y yo que estamos en este mundo, vivimos en este mundo, no podemos pensar que no estamos siendo afectados por él. Día a día somos afectados por él. Nuestros familiares, la televisión, todo nos llega a afectar. Y nos volvemos de alguna manera consumistas. Y necesitamos esa satisfacción. Nos gusta sentir que tenemos. Y nos gusta disfrutar de estas cosas.
Y por esa razón, usted y yo necesitamos escuchar nuevamente la suave y firme exhortación de Santiago. Los creyentes a quienes Santiago escribe eran judíos cristianos perseguidos, dispersos, pobres y marginados. Entre ellos había también algunos pocos que eran ricos y que se habían convertido al evangelio. Por eso la tensión entre la pobreza y la riqueza era real dentro de la iglesia. Pero Santiago, como buen pastor, quiere responder a esta tensión de una manera profundamente pastoral. Y esta exhortación, aunque es dirigida a la iglesia primitiva, definitivamente sigue siendo parte de una exhortación para la iglesia de hoy. El tema de Santiago aborda, aquí es plenamente teológico. Quien posee la sabiduría dada por Dios, lo que vimos en el versículo 5, interpreta correctamente la condición social a la luz del evangelio. La sabiduría no solo ilumina decisiones, sino también perspectivas. Enseña a ver la vida desde la óptica de Dios y no la de nosotros. Recordemos que Santiago fue el líder de la iglesia naciente en Jerusalén. En muchos sentidos fue el pastor espiritual de muchos creyentes. Los hechos de los apóstoles nos narran cómo estos creyentes fueron dispersos debido a la persecución, y según lo que vemos en el primer versículo de esta carta, Santiago les escribe precisamente a ellos, cristianos, probablemente judíos cristianos, que han sido desheredados, que por esa persecución han perdido todo, privados de la seguridad económica, y ahora viven como extranjeros en tierras desconocidas. Él los describe como las 12 tribus de la dispersión. Una expresión que resalta tanto la identidad espiritual como su difícil condición social. Y es sumamente importante el uso de estas palabras. Como le comenté anteriormente, esa expresión, las 12 tribus de la dispersión, hace un eco al Antiguo Testamento. Todo judío entiende qué es la dispersión. Para nosotros es difícil. Es un poco incomprensible, porque nunca hemos sido esclavos. Nunca una nación ha venido, conquistado Costa Rica y nos ha llevado a nosotros fuera del país, fuera de esta nación, siendo esclavos, perdiendo herencias, perdiendo territorios, ganado, volviéndonos eunucos. No hemos pasado nunca. Para nosotros no es tan entendible, pero para los judíos de esta época, ellos comprenden plenamente la expresión dispersión. Ellos entienden qué significaba la diáspora. Y aún más lo están enfrentando en este momento. Porque siguen siendo esclavos de Roma. Y ahora están siendo perseguidos nuevamente como cristianos. Ellos entienden la condición que están enfrentando. Por eso las palabras que usa Santiago no son simples palabras. Debemos entender que tienen una profundidad. Y para ellos oyentes, era sumamente profundo. Y por eso es importante que ustedes también entiendan que esas palabras están calando demasiado en la vida de estos judíos. Además, estaban enfrentando, como dice el versículo 2, toda clase de pruebas. Y por eso una de las mayores necesidades era la sabiduría. Y Santiago lo afirma con claridad en el versículo 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien dará generosamente a todos sin reproche. Al llegar ahora al versículo 9, entramos en un tema en el que estos primeros cristianos necesitan entender. Es una porción abundante de sabiduría divina. La manera correcta de entender la pobreza y la riqueza bajo la perspectiva del reino de Dios. Si leemos superficialmente el texto, podríamos suponer que Santiago apela a exaltar al pobre y a humillar al rico. Pero claro está, eso no es lo que está diciendo Santiago. Así que escuchemos la palabra de Santiago, capítulo 1, versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca,
su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El versículo 9 nos dice entonces, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. La palabra humilde que está marcada acá incluye pobreza económica. No hay otra forma de verla. Baja posición social, falta de influencia, vulnerabilidad. No es un adjetivo meramente espiritual. Describe la realidad sociocultural del creyente que está siendo perseguido. Santiago le ordena, gloríese. Un imperativo presente. Eso resalta una acción continua. Siga gloriándose. Una participación personal. El creyente se involucra activamente en reconocer su valor en Cristo. No le está diciendo, gloríese en usted. Gloríese en su pobreza. Es lo que le está diciendo. ¿En cuál pobreza? Solo podemos entender esto a la luz de la palabra de Dios. Gloríese en la pobreza que viene según Dios. Y es difícil. ¿Quién se puede gloriar a veces en la pobreza? Es lo mismo que anteriormente. ¿Quién se va a gozar en medio de las pruebas? Y son palabras contradictorias a lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. Y por eso se vuelven difíciles de entender. ¿En qué debe gloriarse? En su exaltación. Pero en la exaltación que viene solamente del creyente que reconoce a Dios como su Salvador. La paradoja es intencional. El socialmente bajo, pobre, debe ser espiritualmente alto por la obra redentora de Cristo. Calvino afirma que la verdadera exaltación del creyente no yace en su posición social, sino en su unión con Cristo. Thomas Watson también dice, el cristiano más pobre es rico en el Señor. Santiago está enseñando precisamente eso. El pobre debe gloriarse no en su pobreza, sino en Jesucristo, que ha elevado su estatus social. Lo ha coronado. Su pobreza física en este mundo no representa nada. Pero Dios lo ha coronado a él, al llevarlo a reconocerlo a él como su Salvador. Calvino lo expresa magistralmente en las instituciones. El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Y esto es una realidad tanto del rico como del pobre. El pobre también fabrica ídolos. Piensa que si tuviera más dinero, sería más feliz. Si ganara la lotería, definitivamente eso me resolvería todo. Pero ningún tesoro terrenal es suficiente para llenar el vacío del alma humana. Un vacío hecho para la eternidad y solamente lleno por el Hijo eterno. Recuerdo, acaba de pasar diciembre y mis compañeros de trabajo siempre empiezan, bueno, todos vamos a ir a jugar el gordo, ¿verdad? Y entonces empiezan en unas ilusiones bastante amplias. Si todos nos pegamos el gordo, definitivamente dejamos de trabajar. Y entonces todos están esperando el domingo, creo que es que se juega el gordo, ¿verdad? Entonces todos están esperando el domingo, entonces el chat del trabajo empieza ahí a sonar. Ya viene, ya viene. Y como todos los años, por lo menos ya tengo casi 4 años ahí y no ha pasado nada. Siguen igual de pobres. Pero el tema es que el pobre anhela muchas veces eso. Él desea poder tener más. Cuando Jesús enseñó en la parábola del sembrador, habló de un tipo particular de terreno. Él nos dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchos pensamos que esta advertencia es únicamente para los ricos, pero estamos totalmente equivocados.
Esta advertencia es también para los pobres, porque el pobre puede obsesionarse con el dinero de tal manera que su único pensamiento es cómo lograr salir de la pobreza. Él ha convertido esto en una fábrica de ídolos. Las comparaciones, las frustraciones, y así pierde de vista el tesoro eterno de la gracia de Jesús. Sin embargo, cuando un creyente pobre descubre ese tesoro, es cuando realmente puede gloriarse. Con verdadera razón, Él se ha hecho rico en Cristo, una riqueza que permanece para siempre, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Su vida, aún en medio de la pobreza, es transformada. Santiago se refiere aquí a un cristiano que en términos materiales no posee absolutamente nada, no es notable, no tiene bienes con quien impresionar a otros, no goza de prestigio social ni de poder que suele acompañar a la riqueza. Y aún así, allí de pie, en medio de nada, puede decir: por la gracia de Dios he sido invitado a cenar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuimos recogidos de la inmundicia para sentarnos, no porque lo merecíamos, sino porque Él tuvo misericordia. Hermanos, el día de hoy ustedes están aquí y podemos permanecer en medio de la nada y decir: soy rico en Cristo Jesús. ¿Realmente puede afirmar usted eso? ¿O aún en medio de esta predicación usted está pensando: ¿y si hago esto podré salir de la pobreza? Aún sus pensamientos están todavía en los negocios terrenales. Está buscando cómo obtener más. Ha desperdiciado toda su vida en no atesorar tesoros celestiales. Este creyente pobre, aunque despreciado para los parámetros del mundo, posee la razón más profunda y verdadera para celebrar. Le ha sido dado el don de dones, la gracia justificadora del Señor Jesucristo. Ese es el mayor tesoro de todos. Muchos en nuestra cultura conocen la frustración por la falta de ingresos disponibles. De una manera distinta, la mayoría han conocido la frustración de no poder competir con los vecinos. Como dice un autor, lo que realmente nos consume no es la pobreza, sino la envidia que viene por la pobreza. Las desigualdades. Vemos a nuestro vecino salir de vacaciones fuera del país y yo a lo mucho puedo ir al Parque de la Paz. Vemos a mi vecino consiguiendo un vehículo nuevo. Yo tal vez tengo que viajar en bicicleta. Las diferencias reales se perciben en esto. La frustración que trae la envidia de no tener lo que yo quisiera tener. Decía un escritor: este es el pecado infernal que todo creyente puede llegar a tener. No estar agradecido con lo que Dios le ha dado y envidiar siempre lo que tienen otros. Al final es ser un malagradecido. Debemos ser honestos. Algunos aquí están luchando económicamente y otros han sido enseñados erróneamente a medir su relación con Dios según su estado económico. Y sabemos que eso se ha hablado mucho en otras iglesias, con un mal concepto, con una mala enseñanza, pero se ha propagado mucho el pensar que una persona que tiene prosperidad económica significa que le va bien, que tiene una buena relación con Dios, mientras que el que es pobre definitivamente está en pecado. Y yo creo que la mayoría que venimos de una iglesia pentecostal hemos escuchado ciertas frases relacionadas a esto. Definitivamente usted está en pecado. Si usted está pobre es porque hay algo mal en su vida.
Por eso debemos escuchar este texto con honestidad y recibirlo como palabra del Señor para nosotros. Una de las grandes enseñanzas de Santiago aquí es que todos necesitamos comprender la naturaleza de las riquezas. Antes de ver el lado negativo, debemos reconocer que la Biblia también presenta un lado positivo a las riquezas. Aunque Santiago se enfoca en una advertencia específica, su enseñanza no agota todo lo que dice la Escritura sobre las riquezas. La Biblia muestra que la riqueza no es necesariamente un obstáculo para la espiritualidad. Muchos de los grandes santos en el Antiguo Testamento fueron bendecidos con abundancia. Abraham era rico, muy rico en plata y oro. Isaac se hizo rico y continuó enriqueciéndose hasta ser mucho más rico. Job poseía miles de animales, muchísimos siervos. Era el más grande de todos los hombres del Oriente. Las riquezas no es intrínsecamente mala, porque Dios mismo es quien la da. Proverbios 10:22 lo afirma claramente. La bendición del Señor es la que enriquece. Debemos decir esto, porque algunos dentro del cristianismo han tachado la riqueza o han idealizado la pobreza como si fuera el equivalente a piedad. No, hermano, que usted sea pobre no significa que sea piadoso. Según esa visión, la solución al problema del dinero es que sería convertir al mundo en un gran barrio pobre, distribuyendo la miseria equitativamente. Eso nos suena ya un poco de socialismo. Pero eso no es el enfoque bíblico. La pobreza no es virtud por sí misma. La riqueza tampoco es pecado en sí misma. Ambas pueden ser bendiciones o maldiciones dependiendo del corazón humano. Por lo tanto, no hay nada malo en tener riquezas, ni siquiera en buscarlas, siempre que no se conviertan en nuestro Dios y no gobiernen nuestro corazón. Repitiendo a Santiago, siempre que no seamos un hombre de doble ánimo. Les recuerdo qué significaba la expresión doble ánimo. Es cuando hay dos señores en tu corazón. Eso es lo que se refiere a Santiago. Aquí también debo hacer un hincapié. Muchos pueden pensar erróneamente de otros hermanos porque tienen mayor prosperidad, porque les va bien en los negocios, y estoy seguro porque he escuchado comentarios. Mucha gente ha pensado, sería bueno que tal hermano dé un poco de sus riquezas para ayudar a los demás. O sería bueno que aquella iglesia que es un poco más próspera venga y ayude a otra. Diría que ahí hay un espíritu de izquierda, más que de cualquier otra cosa. No es piadoso. En su lugar, simplemente refleja un pecado infernal de envidia, de deseos descontrolados de tener lo que otros tienen. Santiago habla al pobre. No se queja por él. Dice, gloríese en su pobreza. No le manda otra cosa. No le dice, vaya y dígale a su hermano rico, dé su plata. No. Él le dice, gloríese en su pobreza. Su pobreza se la dio Dios. Y al rico también vamos a hablar de eso ahorita. Pero también le está diciendo, gloríese en su riqueza. No porque eso signifique algo. Simplemente es porque Dios le ha dado a algunos ser pobres y a otros ser ricos. Y cada uno es llamado a engrandecer el nombre de Dios en su situación. A gloriarse de Dios. A darle honra y alabanza. Porque usted ni yo merecemos nada en este mundo. Y hemos tenido la mayor riqueza, el mayor tesoro de todos. Conocer a Jesucristo como único Dios y Salvador. Y haber sido perdonados de los pecados. El pobre no tiene celos en su corazón por su hermano. El pobre que no avaricia en secreto.
Es al pobre que realmente Santiago está hablando. Santiago no termina aquí. Él inicia diciendo que el hermano humilde se gloríe en su exaltación. Hay exaltación para el pobre, pero ahí va el hombre rico y podría estar sentado a su lado y pensar, ¿y qué de yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero el rico en su humillación. La palabra gloríese en la expresión de Santiago en el versículo anterior está aplicando a ambos. Los dos deben gloriarse. Ahora le dice al rico, gloríese en su humillación. Santiago ordena al rico gloriarse. El pobre debe gloriarse en su exaltación, pero el rico debe gloriarse en su humillación. ¿Esto qué significa? Reconocer la incapacidad de su riqueza para justificarlo. Su riqueza no lo va a hacer más o menos salvo. Reconocer y entender que ante Dios es igual que el pobre. Adaptar una postura de humildad cristocéntrica. Reconocer que hoy tiene, pero mañana no puede tener nada. Por eso le dice, gloríese en su humillación. Santiago enseña que el creyente acomodado también puede gloriarse, pero no en lo que posee, sino en el proceso mediante el cual Dios lo humilla. Así como el pobre es levantado al experimentar las riquezas espirituales en Cristo, el rico es conducido a la humildad para descubrir ese mismo tesoro eterno. ¿Qué quiere decir Santiago entonces? Que la pobreza y la riqueza nos deben llevar a una conclusión simple: a glorificar al Hijo. Ambas condiciones nos tienen que hacer subir la vista al cielo y ver a Jesús. Así como el pobre es levantado al experimentar las riquezas espirituales, el rico es conducido a su humillación. La Escritura habla de las riquezas con frecuencia y nunca las condena en sí mismo. Santiago es consciente de que en la iglesia también hay personas con abundancia. Sin embargo, siguiendo la enseñanza en Jesús, en Mateo 19, su preocupación principal no es la riqueza, sino la confianza depositada en ellas. Y antes de asumir que esto aplica únicamente a otros, Santiago nos invita a reconocer que de una u otra manera todos somos ricos en algo. Porque claro, probablemente usted podría estar sentado ahí y decir, bueno, yo soy el pobre. Y listo. Pero Santiago nos invita a analizar un poco más el fin del término riqueza. No se trata solamente de dinero. Algunos se sienten ricos por su inteligencia, a otros por su capacidad de memorizar, por su capacidad de cocinar, por hacer arte, otros por su capacidad de influencia, algunos por sus logros o por su familia. El corazón humano convierte cualquier ventaja en un motivo de autoexaltación. Recordando a Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Pablo nos recuerda que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Por eso resulta absurdo jactarse de talentos, habilidades o éxitos como si fueran exclusivamente nuestros. Hay quienes afirman, yo logré todo esto con mi esfuerzo. Creo que más de una vez hemos escuchado esa expresión. Yo me maté, trabajé, estudié, no despegué mis ojos en estudiar en las noches. Tenía 5 o 6 trabajos. Pero ¿de quién viene todo? Es tonto jactarse por algo que solo viene de Dios. Las habilidades, méritos pueden garantizar una seguridad momentánea. Es una ilusión.
Santiago lo compara con el sol de mediodía. Ese momento en que lo pasajero se desvanece sin dejar rastro. Si la riqueza de una persona está definida por lo que posee, entonces esa persona está espiritualmente empobrecida. Esto no solo aplica a quienes tienen recursos financieros. Como les decía, aplica a aquellas personas que tienen talentos y tienen algo que jactarse. En el momento en que estas cosas se convierten en nuestro refugio, el corazón vuelve a producir ídolos y terminamos siendo verdaderamente pobres. Aquí toca el punto central de la verdadera conversión. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulos debemos estar dispuestos a soltar cualquier cosa que compita con Cristo. Nadie puede aferrarse a los ídolos, ya sea en éxito, reconocimiento, estabilidad, y al mismo tiempo aferrarse a Cristo. Es ser de doble ánimo. No espere recibir sabiduría de Dios. Este proceso puede ser profundamente humillante para el rico. Él es rico, tiene dinero, en conocimientos, en estatus, muchas veces depositando su seguridad, y al final todo eso se vuelve humo. En esos momentos sentimos que Dios está desmontando nuestra firmeza, nuestra confianza, pieza por pieza. Y nuestro corazón grita: Señor, ¿otra vez yo? Y Dios responde: entrégamelo todo, porque todo me pertenece a mí. No hay nada en su corazón que no debe ser entregado al Señor. Y esta tarde, los invito a meditar nuevamente en las preguntas iniciales. ¿Qué está aferrando su corazón ahora? ¿Qué ídolo ha fabricado hoy usted? ¿Qué ha decidido todavía no entregarle al Señor? Y si no lo ha entregado, lo confronto. Tiene dos posibilidades. No lo entrega porque no es creyente, o no lo entrega porque su pecado no ha dejado ver que debe ser entregado. Santiago afirma que cuando el Señor realiza esta obra de humillación, entonces estamos preparados para decir sinceramente: Señor, ese ídolo más querido, arráncalo de mí. Cuando lo hacemos, comenzamos a descubrir cuán glorioso y suficiente es Cristo. Santiago nos muestra que tendemos a mirar nuestras posesiones como si fueran enormes y mirar lo eterno con poca importancia. Nos invita, en cambio, a elevar la mirada hacia Cristo para contemplar su grandeza. Ferguson decía que es similar a cuando usted ve hacia abajo por un microscopio y usted ve todo enorme, porque lo está viendo a través de un microscopio. Todo eso que se ve pequeño y diminuto, lo ve enorme con importancia. Pero luego ve hacia arriba con un telescopio y puede ver la grandeza de Cristo. Y se da cuenta que todo lo que tenía aquí es insignificante. Es precisamente lo que Pablo expresa en Filipenses 4, del 12 al 13. Sé vivir humildemente. Él había aprendido a vivir tanto en abundancia como en escasez, porque Cristo era su verdadero tesoro. Por eso cuando tenía mucho no se enorgullecía, y cuando tenía poco tampoco se entristecía. En ambas cosas podía gloriarse, porque la identidad no depende de las circunstancias. Pablo había llegado a descubrir que las riquezas sobreabundantes de conocer a Cristo el Señor. ¿Puede usted decir esas palabras?
¿Puede usted decir que cuando está en pobreza se siente orgulloso? Y que cuando está en riqueza debe humillarse ante Dios. Y que al final ninguna de las dos condiciones le trae nada. Solamente los tesoros de la gracia de Dios. Ahora termina un desenlace. Tanto el pobre como el rico nos dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Los puritanos veían este versículo como un recordatorio de la muerte. Thomas Brooks decía, el hombre es un soplo, una sombra, un momento. Tanto el creyente pobre como el rico comparten la misma inclinación peligrosa. No se equivoque, el versículo 11 no está hablando del rico, está hablando de las dos condiciones. Así como los dos deben ser enorgullecidos, tanto de la pobreza como de la riqueza, los dos se está dando una advertencia. El engaño puede caer en ambos. El pobre desea tener más, convencido que encontrará en ello el verdadero valor, y el rico buscará incrementar lo que ya posee para asegurar un tesoro. ¿Cuál es el error común? Que ambos confunden lo pasajero con lo eterno, lo aparente con lo real. Entregan el corazón a lo visible y tangible, ignorando lo invisible y perdurable. Por eso Santiago recuerda las escrituras del Antiguo Testamento. El versículo 11, Santiago está citando a Isaías. Cuando lleguemos a donde Arles, cuando toque Isaías 40, lo va a explicar más profundamente. Solo voy a citar lo que dice. Voces que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese lenguaje es profundamente para los judíos de la diáspora. Santiago emplea la misma imagen cuando afirma, el rico como la flor de la hierba pasará, y que el sol sale con su calor abrasador. Su mensaje es claro. La vida humana, las riquezas, aunque brillen por un momento, se marchitarán bajo el sol abrasador. A partir de esta ilustración, Santiago ofrece verdades que debemos comprender acerca de las riquezas. En primer lugar, enseña que son engañosas. La muestra al final del versículo 10 cuando dice, porque como la hierba en flor, él pasará. Luego amplía la idea, así como la flor silvestre se ve firme y hermosa, hasta que un viento ardiente la deshace de inmediato. Del mismo modo sucede con las riquezas. Aparentan solidez, pero no pueden sostenerse en la vida. Muchos lo hemos entendido. Muchos hemos visto a hombres con un poder adquisitivo grande y luego de su muerte no pueden hacer absolutamente nada. Se esfuman. Se la pelean los hijos. A ver quién gana. En segundo lugar, Santiago afirma que las riquezas son perecederas. Su fragilidad queda expuesta cuando los vientos intensos del final de la primavera queman las flores en cuestión de horas. Y así lo aplica al hombre rico. Así también el rico en medio de sus negocios se marchitará. La palabra negocios sugiere el contexto de una operación comercial, es decir, una persona que está haciendo un negocio, ya sea que está negociando algo, está invirtiendo en algo. La imagen es clara. Un hombre que prospera, que acumula, que expande su influencia, que parece tenerlo todo bajo control,
Sale una mañana a cerrar un trato y en ese mismo proceso se desvanece todo. Lo que llegó rápido también desaparece rápido. La mejor imagen también para verlo es el libro de Job. Job tenía todo y de un momento dejó de tenerlo todo. Santiago está enviando una advertencia. Las riquezas no solo engañan, se esfuman. Su fin es seguro. Es decir, si usted quiere tener algo por seguro, es que la riqueza, la estabilidad, se va a ir. Nunca va a permanecer. Porque tanto pobres como ricos tienden a pensar que su situación actual será permanente. Y eso es lo más duro de enfrentar. Que a veces nos arraigamos tanto de lo que tenemos que pensamos que eso nunca se va a ir. Hermanos, los que hemos tenido trabajos, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Que sentíamos por seguro y se esfumó. Santiago quiere romper esta ilusión y recordarnos que nada material va a ser eterno. No va a permanecer y no va a comprar tampoco nunca lo que realmente vale. Aunque no lo diga directamente el texto, de sus palabras desprenden una conclusión. El dinero nunca puede adquirir lo que dura para siempre. Esa es justamente la razón por la que el pobre debe gloriarse en su exaltación y el rico en su humillación. No dice, el pobre engrandezcase en su pobreza, ni el rico en todas sus riquezas. Ambos deben mirar más allá de la circunstancia y reconocer que deben solamente mirar a Cristo. Santiago nos dirige hacia lo eterno, hacia aquellos que solo Dios puede dar, una eternidad, una estabilidad, un gozo que no se marchita y una esperanza que no puede ser destruida. Pero ¿qué más nos dice Santiago? Estos últimos versos también contienen un lenguaje escatológico. La imagen de la hierba que se marchita en Isaías 40 era un recordatorio frecuente para los judíos. El juicio de Dios viene. Y que toda gloria humana se desmorona ante su presencia. El mensaje es claro. Las riquezas son temporales, pero el juicio es eterno. Nadie puede llevar consigo sus bienes al tribunal del juicio de Dios. Por más riquezas que usted tenga, cuando esté delante del trono de Dios, primero no va a poder llevar sus riquezas. Segundo, no va a poder comprar al juez. El juez lo tiene todo. La verdadera exaltación del pobre y la verdadera humillación del rico ocurren en la eternidad. El pobre será exaltado y el rico humillado en Cristo. Serán gloriados públicamente en el día final. El rico sin Cristo será avergonzado. El sol con calor abrasador es el símbolo del día del Señor. Así como el sol del oriente que quema la hierba del campo en cuestión de horas, así el juicio de Dios revelará lo que permanece y lo que no. La perspectiva eterna define la vida del creyente. La pobreza del creyente es ligera y momentánea. La prosperidad del incrédulo es fugaz. Pero el que está en Cristo posee una herencia incorruptible, inmanserible y reservada en los cielos. ¿Cuántos creyentes ricos y pobres se reúnen en la comunión de Cristo? Muchos. Y surge un desafío significativo, el peligro sutil de la jactancia. Todos reconoceremos que este sería un problema dentro de la vida de la iglesia. Sin embargo, es sorprendente que Santiago no lo toque. Santiago no lo menciona. Y en lugar de mencionarlo,
lo utiliza. Santiago dice, jáctese en su pobreza, jáctese en su humillación, porque es del Señor. Esto más bien representa una solución. Observe cómo el versículo 9 exhorta al creyente en gloriarse. Luego en el 10 dirige el mismo llamado al rico. Ambos gloríense. Aquí esconde una paradoja extraordinaria. La tensión entre ricos y pobres en la iglesia de Cristo comienza a resolverse cuando ambos aprenden a jactarse correctamente, no en ellos, sino en Dios. Cuando adoptan una jactancia piadosa, orientada hacia la obra de Dios. En ambas condiciones no se jactan en ellos mismos, se jactan de Dios. En Romanos 5, Pablo afirma que por haber sido justificados y tener paz para con Dios, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Suena similar. Santiago está refiriéndose mucho a lo que está diciendo Pablo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. E incluso podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones. Es más, dice, jáctense en las tribulaciones, en sus debilidades. Cuando Pablo le decía al Señor, porque 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mí, y 3 veces lo ha negado. Él respondía, porque debes jactarte en tu debilidad debes jactarse por el Señor. Santiago 1 del 9 al 11 aparecen 3 palabras que organizan toda la enseñanza: exaltación, humillación y una motivación. Primero, habla la exaltación al pobre. Es evidente que no presenta la pobreza como un bien en sí mismo, ni exhorta a los ricos a ignorarla. De hecho, más adelante, Santiago va a tratar este tema. Va a tratar acerca de la responsabilidad de los ricos dentro de la iglesia. Esta afirmación ofrece una clave importante. Tanto la pobreza como la riqueza son pruebas espirituales. Es decir, cuando usted tiene mucho dinero, también Dios te está probando. Dios está probando su corazón. El pobre debe comprender que su carencia material es un terreno donde Dios está probando su fe. Y al mismo modo, el rico debe reconocer que sus recursos representan una prueba igualmente grande. Ambas realidades revelan lo que atesora el corazón humano. Por eso Santiago no intenta solucionar la pobreza de sus lectores con propuestas humanas. No los dirige hacia un igualitarismo, como si la iglesia debería funcionar bajo un comunismo. Tampoco adopta un discurso que diga, con esfuerzo suficiente, puede salir adelante. Como si el evangelio se redujera a una autosuperación. Ninguna de esas perspectivas es bíblica. Apunta a un problema real. El punto clave aquí es el pobre que no aprende a manejar su pobreza con actitud piadosa nunca podrá manejar la riqueza de manera santa. Y el rico que no aprende a gobernar sus bienes con temor de Dios está perdido si una vez cae en escasez. Pablo y Santiago coinciden en esto. El creyente debe aprender a enfrentar la pobreza gloriándose en las riquezas verdaderas que están en Cristo Jesús. Santiago establece una verdad eterna. Cristo redefine la identidad humana. Ni pobreza ni riqueza determinan el valor del creyente. Las riquezas es pasajeras. La exaltación del pobre es real. La humillación del rico es necesaria. Y eso es lo más hermoso de esto. Que usted puede ver a hermanos con mucha prosperidad y a hermanos con poca prosperidad abrazándose juntos.
Eso usted no lo ve en ningún otro círculo. Vaya afuera y vea los extractos sociales. La gente no se une con el pobre. Pero eso es la gloria del Evangelio. Y usted puede ver abrazándose a ambos y glorificando al Padre por su estado actual. Porque tienen en vista al blanco, a Jesús. Todo apunta solo a un fundamento. Cristo es nuestra riqueza eterna. Santiago 1 del 9 al 11 solo se puede entender plenamente cuando se contempla a Cristo, porque Él es aquel en quien se revela y culmina los valores del reino de Dios. Pablo lo expresa en Filipenses 2 del 5 al 11. Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó, se humilló y descendió hasta lo más bajo, la muerte en cruz, y por su humillación fue exaltado hasta lo sumo. Cristo es por tanto el pobre exaltado, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí la pobreza no es solo económica, es el acto voluntario del Verbo hecho carne, que renuncia a los privilegios. El rico humillado, Cristo encarna la humillación perfecta. Él abandona toda la gloria terrenal y la obediencia absoluta al Padre. El rico creyente puede gloriarse en su humillación porque Cristo santificó la humillación misma. Cristo también es el tesoro eterno. Cristo es nuestra riqueza. Tanto pobre como rico poseen el mismo tesoro. Ninguna posesión terrenal puede elevar tanto a un creyente como pertenecer a Cristo. Que Él nos comprara con precio de sangre. Vamos a orar. Bendito Dios y Salvador. Reconocemos que hay ídolos, Señor, constante en nuestro corazón. La pobreza y la riqueza siempre nos llevan a tener ídolos. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por dedicar tanto tiempo a buscar lo que hay acá y a no poder mirar hacia el cielo y contemplar la hermosura de Cristo y tratar de buscar el tesoro más eterno que es la salvación. Permítenos, Señor, poder cosechar tesoros eternos donde ni el hollín ni el ladrón roba, donde un día, Señor, eternamente a tu lado podremos estar y gloriarnos no en nosotros, sino en la obra de tu Hijo. Guíanos hoy, Señor, y permítenos, Señor, que tu palabra cale en nuestros corazones, nos exhorte, nos corrija. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.